retraso tras retraso, ha marcado la promesa de Bélgica de entregar F-16 a Ucrania. Cada vez que esos aviones de combate vitales parecen estar a punto de llegar al país que más los necesita, los retiran. Bélgica ha tenido sus razones, pero para Ucrania, cada retraso significa otro golpe a su esfuerzo por defenderse de la agresión rusa. Pero Bélgica finalmente se hartó. Está enviando a Ucrania lo que Vladimir Putin más teme en cantidades récord, transformando a Ucrania en una potencia aérea en el proceso. El 26 de agosto, la prensa Euromaidán informó que Bélgica finalmente está a punto de unirse a la coalición de países europeos que han entregado F-16 a Ucrania. Por supuesto, siempre ha sido parte de esa coalición. Sin embargo, los constantes retrasos que se explicarán han causado eso. La promesa de Bélgica de los F-16 siempre ha sido precisamente eso, una promesa que no ha cumplido hasta ahora. Bélgica finalmente le ha dado un cronograma a Ucrania, con una fecha para cuándo puede esperar recibir sus F-16. Con el primer lote de un récord de 30 aviones que se entregará en los próximos meses, tomará un poco más de tiempo entregar todos los jets. Ucrania debería tener los 30 F-16 de Bélgica para 2028, según dice el país. Eso supera lo entregado o prometido por otros donantes, y los 30 totales podrían cambiar las reglas para Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica, Maxime Prévost, confirmó en una conferencia de prensa conjunta en Odessa el 26 de agosto que los primeros F-16 belgas llegarán en los próximos meses. No se sabe mucho más que eso. Prévost no explicó cuántos F-16 estarán en este primer lote, ni en qué mes exactamente llegarán. Pero ahora se sabe con certeza que aterrizarán en Ucrania antes de que termine diciembre. Eso significa que Ucrania solo debe esperar hasta 4 meses para recibir los aviones que ha esperado usar por tanto tiempo. Para Ucrania ya era momento. Sin embargo, estos aviones tardaron demasiado. Bélgica argumentará que tenía una buena razón para esperar. Como explicó United 24 Media en febrero, Bélgica ya habría enviado sus F-16 a Ucrania, de no ser por otro retraso que afectó su capacidad para hacerlo. Bélgica ha estado esperando la llegada de un lote de aviones de combate F-35A, fabricados en Estados Unidos, que se supone servirán como reemplazo directo de los F-16, que van a enviar a Ucrania. Esos F-35A aún no han llegado. Se intentó que el primer lote de estos aviones avanzados llegara a Bélgica a finales de 2024, según United 24. Esos esfuerzos fracasaron. Bélgica tuvo que decidir quedarse con sus F-16 para proteger su fuerza aérea. Desde un punto de vista lógico y militar, esto tiene sentido. Perder todos sus F-16 sin tener primero reemplazos adecuados dejaría a Bélgica vulnerable en el cielo. Realísticamente, esto probablemente no habría importado. Como miembro de la OTAN, Bélgica está rodeada de países que acudirían en su ayuda si un agresor como Rusia intentara aprovecharse de su falta de aviones de combate. Aún así, Bélgica no quiso arriesgarse. La decisión fue tomada. No habrá F-16 para Ucrania hasta que los F-35A lleguen a Bélgica. Ahora, los nuevos F-16 de Ucrania están a solo unos meses de distancia, lo que también revela que Bélgica espera recibir sus F-35A muy pronto. Se espera que la primera entrega de F-35A ocurra en algún momento durante el otoño, según informó Defense News en junio pasado. Por lo tanto, se puede asumir que el primer lote de F-16 irá a Ucrania. También se puede asumir que Bélgica hará transferencias 1 a 1. Encargó 34 F-35A a Estados Unidos que se entregarán en los próximos años. Cuando llega un F-35 a un F-16, se va a Ucrania. De nuevo, todo es lógico. Para Ucrania, esperar tanto ha sido como una daga en su costado. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, comentó eso sutilmente el 22 de agosto. Fue entonces cuando Calibre informó sobre los comentarios que hizo Zelensky durante una conferencia de prensa conjunta con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Lo explicaré qué tan complicado es con un ejemplo. Cuando hablamos de aviones F-16, dijo Zelensky, agradecemos a nuestros socios por su coordinación y por contar con esta flota aérea, o al menos el inicio de una. No contamos con todos los aviones necesarios. Estos aviones no son suficientes para garantizar nuestra seguridad en el cielo. Zelensky estaba hablando en el contexto de posibles garantías de seguridad para Ucrania.
y no mencionó cuántos F-16 él cree que su país necesita asegurar sus cielos. Sin embargo, el mensaje fue fuerte y claro. Ucrania necesita lo que se le prometió lo antes posible. Parece que Bélgica ha captado ese mensaje, por eso ha dado una fecha de entrega más clara para su primer lote de F-16. Ucrania hará muy buen uso de estos aviones cuando lleguen. Ucrania recibió el primero de sus F-16 de sus socios europeos en agosto de 2024 e inmediatamente los puso a trabajar en un papel defensivo. A los pocos días de la llegada de esos aviones, ya estaban en el aire derribando misiles de crucero rusos entrantes. El primer caso reportado de estas interceptaciones ocurrió a finales de agosto, cuando los F-16 se desplegaron para enfrentar una oleada rusa con decenas de misiles y drones. Algunas armas lograron pasar, destruyeron un hotel, casas y edificios residenciales y mataron al menos a 5 personas, informó Defense News. Sin embargo, los F-16 mitigaron el daño y seguirán desempeñando un papel similar en los próximos meses. Para enero, los pilotos ucranianos ya se habían adaptado por completo a sus nuevas plataformas aéreas occidentales. En ese mes, el Kiev Independiente informó sobre un piloto ucraniano de F-16 que logró algo que ningún otro piloto de este avión de combate había conseguido. En una misión, ese piloto derribó 6 misiles de crucero, los 2 últimos con los cañones del F-16. Los pilotos ucranianos mejoraban y con la llegada de más F-16, Ucrania empezó a usarlos más allá de la defensa. Para abril, el general del ejército de Estados Unidos, Cristóbal G. Cavoli, le estaba diciendo al Comité de Servicios Armados del Senado que Ucrania estaba pasando al ataque con sus F-16. Vuelan todos los días. Han derrotado una gran cantidad de amenazas de misiles de crucero y también han realizado muchísimos ataques ofensivos, específicamente ataques de bombardeo en el este, dijo Cavoli. Sin embargo, emplear los F-16 ofensivamente implica riesgos adicionales. Cuando esos aviones se acercan al frente, las defensas aéreas rusas pueden atacarlos y sufrir pérdidas. La pérdida más reciente ocurrió el 1 de julio cuando Newsweek informó que Ucrania había confirmado que un tercer piloto ucraniano de F-16 había muerto. En acción, en 2025, ese piloto logró interceptar 7 objetivos aéreos entrantes antes de que su aeronave fuera alcanzada y se estrellara. Aquí es donde el retraso en la llegada de los F-16 de Bélgica realmente ha empezado a afectar a Ucrania. Cada pérdida de uno de estos aviones de combate reduce el poder aéreo de Ucrania en un momento en que está enfrentando ataques récord de drones y misiles rusos. Ucrania simplemente no puede permitirse perder más, al menos no sin saber que hay reemplazos en camino. Ahora, Ucrania sabe que Bélgica ha establecido un cronograma, y ese anuncio llega junto con más buenas noticias para Ucrania. En mayo, los Países Bajos completaron la transferencia de los 24 F-16 que había prometido a Ucrania, y el último de ese lote llegó a Ucrania el 26 de mayo. Países Bajos aceleró sus entregas frente a Bélgica porque ya recibió los F-35 para reemplazar sus viejas plataformas aéreas. Al anunciar la transferencia, el ministro de Defensa holandés Ruben Brekelmond reiteró por qué estos aviones de combate son clave para Ucrania. Brekelmond afirmó que los F-16 son esenciales para Ucrania ante los ataques aéreos diarios de Rusia. Ya han salvado vidas. Al final de cuentas, ese es el objetivo. Con suficientes F-16, Ucrania podrá derribar más misiles y drones rusos. Estos aviones le permiten enfocarse en los misiles que tienen el potencial de causar más daño. Por ejemplo, cada misil de crucero destruido en el aire es un misil que no cae sobre una ciudad ucraniana. Putin ha demostrado que no tiene problema en cometer crímenes de guerra para conseguir lo que quiere en la invasión de Ucrania. Miles de civiles han muerto o resultado heridos por ataques aéreos rusos dirigidos a civiles en vez de infraestructura militar ucraniana. Específicamente, 13.883 civiles ucranianos han muerto en la guerra de Putin hasta el 31 de julio de 2025. Otros 35.548 han resultado heridos. Los F-16 de Ucrania son una línea de defensa vital que se necesita para asegurar que estas cifras, que ya son altas, no aumenten aún más. Ahora, gracias a Bélgica, Ucrania sabe que vienen más en camino. Sin embargo, la palabra miedo se mencionó en la introducción de este video. También se mencionó que los F-16 de Ucrania
Son el arma que más teme Putin de todas las que Occidente está entregando. Y hay buenas razones para eso, más allá de su capacidad para mitigar el daño causado por sus ofensivas aéreas. Putin sabe que los F-16 de Ucrania, cuando se usan correctamente, pueden tener un impacto enorme en el campo de batalla. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales resaltó este posible impacto en un artículo de junio de 2024, apenas 2 meses antes de la llegada de los primeros F-16 a Ucrania. Dio 5 razones por las que Putin debería temer al F-16, 4 de ellas directamente relacionadas con la guerra en Ucrania y el papel actual de Ucrania en la geopolítica global. La primera de esas 4 razones es simple. El poder aéreo que Estados Unidos ha desarrollado a lo largo de los años, naturalmente, infunde temor en los corazones de sus enemigos, y debería hacerlo, como explica el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Una parte significativa del poder de estas fuerzas aéreas proviene de la superioridad tecnológica que poseen sobre sus adversarios, además de la fuerza de su tamaño combinado a lo largo de la alianza. El F-16 es el avión de combate occidental de 4ª generación más producido, con miles aún en servicio y versiones mejoradas en fabricación. El punto es que el F-16 es más avanzado que muchas plataformas aéreas soviéticas usadas por Ucrania. Pero el hecho de que esté en servicio activo significa que hay muchos recursos disponibles para que Ucrania aprenda a maximizar el uso de estos aviones. En resumen, el F-16 es un avión de mayor calidad que la mayoría de los cazas que Rusia tiene para ofrecer. Eso crea una ventaja psicológica para Ucrania, como reveló un piloto ucraniano de F-16 en marzo. Por sus acciones podemos ver que están empezando a retirarse. Tienen miedo de acercarse a nosotros, dijo el piloto. Después de todo, ahí también hay una persona viva sentada que tampoco quiere morir. Agregó que los F-16 son ideales para ataques tácticos que los Mikoyan Gurevich, 29 y Su-27 rusos no pueden hacer. La diferencia entre una piscina de exploradores y un mazo hace que los F-16 sean un recurso muy peligroso para el arsenal de Ucrania. El punto de ese piloto alimenta la segunda razón por la que Putin le teme al F-16. El jet le permite a Ucrania poner en riesgo más objetivos rusos, lo que le da a Ucrania una ventaja. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales señala que esta mayor capacidad de ataque podría ser útil durante las negociaciones de paz, ya que Ucrania puede usarla como presión sobre Rusia. Aunque no se use para negociar, los F-16 permiten atacar más objetivos, especialmente en la retaguardia rusa. Eso podría dañar gravemente el impulso del país para tomar más territorio ucraniano. A mayor flota de F-16 ucranianos, mayor es este temor. La llegada final de los F-16 belgas a Ucrania contribuirá enormemente a este temor en particular. En tercer lugar, está el significado simbólico e integrado de la llegada de los F-16 a Ucrania. Entregar F-16 a Ucrania es clave para fortalecer su integración en el ámbito económico y de defensa de Estados Unidos y Europa, aumentando su fuerza a largo plazo, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Eso es precisamente lo que Putin no quiere. Es revelador que una condición clave de Putin para un acuerdo de paz con Ucrania es que el país no pueda unirse a la OTAN. El líder de Rusia también ha usado a la OTAN como excusa para su invasión, argumentando básicamente que Rusia necesita tomar el país y despojarlo de su soberanía, para que no caiga bajo la influencia de una organización que Putin considera el enemigo mortal de Rusia. Incluso después de su reunión en Alaska con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la exigencia de no unirse a la OTAN sigue vigente, así como un edicto de que Rusia no aceptará una fuerza de paz europea dentro de Ucrania como parte de un acuerdo de paz. Esto es miedo en su forma más básica. Putin está aterrorizado de que Ucrania se integre más profundamente en la cultura occidental porque sabe que esa integración significa el fin de cualquier influencia que Rusia tenga dentro del país. Claro, la llegada de los F-16 a Ucrania no logra esa integración, ni cerca. Sin embargo, son un microcosmos de lo que teme Putin. Son aviones de la OTAN, pilotos ucranianos entrenados por sus fuerzas y misiles de la OTAN, lanzados desde estos aviones. La gran ironía aquí es que lo que podría ser el mayor temor de Putin se está haciendo realidad como resultado de la guerra que él inició. Y está el temor inmediato. Los F-16 acercan a Ucrania un paso más a lograr la superioridad aérea, o al menos zonas de ella dentro de Ucrania.
El ritmo de las operaciones terrestres se ve obligado a cambiar cuando un país controla los cielos sobre el campo de batalla, señala el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Rusia ha fracasado totalmente en mantener la supremacía aérea que su gran fuerza aérea debería ejercer sobre Ucrania. Este es un país que tiene 4.292 aeronaves en su fuerza aérea, de las cuales 833 son aviones de combate según Global Firepower. El dominio del espacio aéreo no debería ser un problema para Rusia, pero lo es. Sus aeronaves ahora solo atacan Ucrania detrás de las líneas del frente, ya que Ucrania las derriba si avanza más. Con más F-16, Ucrania podría controlar los cielos que Rusia no domina, aumentando el riesgo para las tropas de Putin en el frente. Los ataques aéreos y terrestres pueden detener a esas tropas en seco. Putin pierde cualquier impulso que pensaba usar en las negociaciones de paz. Como lo dice el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, esa superioridad aérea localizada se coordinaría con ofensivas terrestres ucranianas para apoyar una operación de ruptura y sería más efectiva con operaciones de armas combinadas. Dar F-16 a Ucrania es un paso esencial para establecer la superioridad aérea. La advertencia de todo esto son los números. Ucrania no ha podido obligar completamente a Putin a enfrentar estos temores porque simplemente no tiene suficientes F-16 para lograrlo. Sin querer, Bélgica fue una de las razones de eso. Sus constantes retrasos mientras esperaba la entrega de los F-35 tuvieron el efecto secundario de, básicamente, obligar a Ucrania a luchar, con una mano atada en el frente de los F-16. A medida que los F-16 belgas finalmente empiezan a llegar a Ucrania, ese brazo queda libre. Los temores que destaca el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales podrían hacerse realidad para Putin. Bélgica finalmente se cansó de esperar, y Rusia va a sufrir como resultado. Putin debe temer más cosas aparte de la llegada de los F-16 belgas a Ucrania. Durante la misma conferencia de prensa en la que confirmó que esos aviones llegarán en los próximos meses, Prevo afirmó que Bélgica está lista para unirse a cualquier misión de paz europea tras la guerra. Discutiré esto dentro del gobierno y especialmente con mi colega, el ministro de Defensa, para determinar qué apoyo militar podemos brindar. Pero estamos preparados para participar en esas fuerzas de mantenimiento de la paz cuando sea necesario, dijo Prevo. Esto contradice una de las principales demandas de Putin para un acuerdo de paz futuro. Es Bélgica diciéndole a Rusia que no le importa que Putin no quiera fuerzas de paz europeas ni de la OTAN en Ucrania. ¿Vendrán, le guste o no? Sutilmente, eso también es una señal de que Bélgica apoyará a Ucrania hasta el final de la guerra, sin importar si ese final llega mediante un acuerdo de paz o una victoria militar. Esto, junto con el compromiso de los F-16, es una señal de que Bélgica cree que Ucrania puede ganar esta guerra. Como para reforzar eso, Prevo también confirmó que Bélgica está y seguirá participando en iniciativas que apoyan el futuro de Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica señaló en la conferencia de prensa que Bélgica ya ha entrenado a más de 3.000 soldados, pilotos y técnicos ucranianos. Probablemente entrenará a más. También señaló que el país ha comprometido más de $23 millones a la iniciativa de granos de Ucrania. Con esta iniciativa, los países adquieren grano de Ucrania y lo entregan al tercer mundo. Ucrania sigue obteniendo ingresos de una de sus exportaciones más valiosas, lo que mitiga el intento de Rusia de detener sus ventas, y ese dinero termina siendo gastado en su defensa. Prevo también agregó que Bélgica planea participar en el desminado del Mar Negro, y estableció como fecha de finalización para ese desminado el año 2029. Este es uno de los aspectos menos reportados de la guerra en Ucrania. Según The New Voice of Ukraine, había alrededor de 400 minas en el Mar Negro en noviembre de 2024, y las estimaciones de ese momento sugerían que podría tomar 5 años eliminarlas todas. Estas minas son un peligro evidente durante la guerra, sin embargo, también habrá un problema cuando la guerra termine. Dado que el Mar Negro es una vía de tránsito que permite a Ucrania exportar sus productos al resto del mundo, el desminado es necesario para asegurar el futuro de Ucrania después de la guerra. El compromiso de Bélgica de llevarlo a cabo es otra señal que se le envía a Putin de que cree que Rusia no logrará destruir a Ucrania. El mensaje principal es que Bélgica está totalmente comprometida con Ucrania ahora y en el futuro. Finalmente, tras muchos retrasos, los F-16 belgas llegarán a Ucrania. Putin debería estar asustado. Esos aviones podrían inclinar la balanza de la batalla aérea a favor de Ucrania.
Putin ahora enfrenta más problemas además de Ucrania, que también recibirá más F-16. Básicamente ha fracasado en su misión de tomar Sumy para finales del verano. Ucrania acaba de dar el golpe final a esa ambición al atacar a un alto general ruso, provocando el colapso de todo el frente de Sumy. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a El Show Militar para más videos sobre los F-16 de Ucrania.